Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Nuevamente acudimos a esta cita con ustedes para traerles lo más importante de la ciencia jurídica, los personajes más distinguidos de este país, como en este caso tengo el privilegio de darle la bienvenida al doctor Joel Chirino Castillo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Derecho Civil y Familiar, en la licenciatura, en el posgrado y además notario público titular de la notaría número 90 del Distrito Federal. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, maestro. Les vamos a tratar un tema que es importante para cualquier persona que nos ve, posean o no la ciencia del derecho. Como ustedes ya vieron en la pantalla, es la importancia del notario público en el derecho familiar. Y en esta materia, y en la fiscal, la administrativa, la constitucional, la civil, entre otras, yo creo que hasta penal, los notarios públicos, y en este caso me refiero específicamente a quien nos acompaña, son expertos en esas materias, porque quienes no saben, o a veces abogados que no conocen esta materia, necesitamos la asesoría de ellos, los notarios públicos. Maestro, para empezar, sobre todo considerando que siempre en nuestra distinguida teleaudiencia, muchos de ellos no son abogados, en esencia, compartes la opinión de que es importante la presencia, la intervención de un notario público en el derecho familiar. Sí, yo considero que es trascendente porque el notario, al formalizar actos y hechos jurídicos, da la certeza jurídica de un documento y la constancia de la actividad que realizan las personas. Y es de trascendencia porque las constancias que quedan en la notaría se conservan permanentemente, de tal manera que casi se vuelve un archivo, la oficina del notario se vuelve un archivo de los documentos y de los actos realizados por los particulares. Y lo que trasciende en materia familiar, por supuesto, es importante cada vez que el notario interviene para asesorar problemas de carácter familiar, prevenir problemas, orientar debidamente las consecuencias de determinados actos jurídicos, por supuesto que es muy trascendente. Considerando que el derecho familiar, que es de orden público y de interés social, y la parte complementaria de este, como es el derecho sucesorio, trayendo a colación lo que tú decías, hasta dónde quien otorga, por ejemplo, un testamento público abierto, que lo otorgó hace 40 años, no en tu notaría, porque tú eres un notario muy joven, pero hay notarios longevos que probablemente puedan durar 40 años o más, pero alguien que otorgó un testamento hace 40 años y tiene esa vida, se olvida del testamento, se muere, y donde esta memoria que tú tienes ahí en ese protocolo le va a dar certeza jurídica a lo que este señor determinó después de muerto. Sí, cuando se otorga un testamento ante un notario, el notario registra el testamento en el Archivo General de Notarías, y ese Archivo General de Notarías conserva todos los datos del otorgante, de la fecha, ante quién se otorga, y se queda ahí para siempre. Suponiendo que los parientes de una persona fallecida no sepan si otorgó o no otorgó testamento, cuando se abre el intestado, el juez o el notario tiene que solicitar al Archivo General de Notarías y actualmente al Registro Nacional de Testamentos si existe testamento otorgado por tal persona. Y en el archivo reportan que efectivamente se otorgó hace 40 años ante tal notario
y el número de escritura, y en esos casos el archivo conserva el protocolo de los notarios y el director del archivo puede expedir un testimonio en favor de quien lo esté solicitando, desde luego con el interés jurídico. O sea que ustedes como notarios tienen la obligación de mantener esto en su notaría. ¿Cuánto tiempo? Y después ya escuchamos lo del archivo. El notario actúa en 10 volúmenes a la vez. Cuando se agota el 10º, se pasa a revisión ante el Archivo General de Notarías. Revisan que estén integrados todos los requisitos de cada una de las escrituras, las firmas, los informes, todo lo que se requiere para cada escritura, y se devuelve, ya revisado el protocolo, se devuelven los libros al notario, que los conserva durante 5 años. Después de 5 años se envían ese protocolo, esos libros, se envían al archivo de notarías para su guarda definitiva, y ahí se conserva para siempre. Y por supuesto que esto, en un momento dado, sobre todo si hubiera un conflicto, son pruebas definitivas. De acuerdo a las reglas de la ley del notariado y a las reglas del derecho procesal, el documento que se otorga ante el notario hace prueba plena, desde luego salvo prueba en contrario. Pero lo más importante es que donde se asienta el acta o la escritura del notario, se queda para siempre y es susceptible de la compulsa, porque es una verdadera matriz. Y entonces con una copia que se tenga se puede compulsar con el original que se encuentra en el archivo de notarías. Eso es muy importante. Ese es uno de los puntos más trascendentes de la seguridad, de la certeza jurídica, porque lo que pasa ante la fe del notario consta por escrito en el protocolo y ahí se queda para siempre. Esa expresión es fundamental. Ante lo que pasa ante el notario, que esto nos lleva al concepto de la fe pública, de que yo te preguntaría, tengo dudas en ese sentido, cualquier cosa que un notario asiente, ¿es ya una verdad absoluta o eso se puede contradecir? Podríamos pensar que, como lo señala el código, salvo prueba en contrario. En materia procesal, la regla es que el documento expedido por el notario hace prueba plena. Sin embargo, es susceptible de ser objetado. No, correcto. Ahora, tengo una duda, también seguramente que interpretaré el pensamiento de la distinguida teleaudiencia. Ustedes, como notarios, desde el punto de vista jurídico, usando una expresión que no es muy común, la naturaleza jurídica, ¿qué es en derecho cuando se dice esta expresión? Un notario público, sobre todo un notario público mexicano, y mexicano, voy a hacer todavía un apartado más, del Distrito Federal, porque evidentemente hay 32 entidades que tienen su propia reglamentación y cada quien da sus licencias o sus patentes de notario. Entonces, de los del Distrito Federal, ¿cuáles son las funciones jurídicas? ¿Qué es realmente un notario público respecto a quien va y le solicita sus servicios? ¿Es un mandatario, es un apoderado, es un asesor? Porque son tantas las cosas que hacen, sí, que es bueno jurídicamente decir a la gente cuál es esa naturaleza jurídica. Sí, cómo no. El notario actúa profesionalmente. El notario debe tener el grado académico de licenciado en Derecho, abogado, la denominación que le den las instituciones académicas, pero el notario es un profesional del derecho que formaliza los actos y los hechos jurídicos que pasan ante su fe. De tal manera que el notario, primero, para acceder al notariado se requieren 2 exámenes muy complicados. El primero es de aspirante, el segundo es de oposición, y una vez que el notario aprueba el examen de oposición, le dan la patente, que consiste en que el poder público, en este caso el Ejecutivo,
delega la fe pública en favor de un particular que accede no por gracia de la propia autoridad, sino por efecto de sus conocimientos probados a través del examen. Así que una vez que el notario le confieren esa fe pública, actúa en forma independiente. Esto quiere decir que su independencia es totalmente intelectual. Él tiene que aplicar todos sus conocimientos en la redacción de los instrumentos notariales que tiene obligación de asentar en su protocolo. Y en esta situación se dan dos supuestos jurídicos. Hay una prestación de servicios profesionales, solo que es un servicio profesional dirigido. No es como cualquier servicio profesional en que se deja simplemente a los conocimientos, a lo que la ciencia le aconseja y a la prudencia profesional, sino que en el caso de los notarios hay un dirigismo. El servicio profesional que presta el notario está dirigido por la ley del notariado. Le dice cómo redactar, la propia ley le señala cómo redactar, qué requisitos debe cumplir, qué debe certificar, debe hacer un análisis de las condiciones anímicas y emocionales de las personas para ver si están actuando libremente. Y una vez que el notario cumple con esos requisitos, redacta el instrumento de acuerdo también a las reglas que le señala la propia ley. Así que hay un servicio profesional por una parte, que es el servicio profesional de un abogado o un especialista, y que está dirigido ese servicio profesional por una propia ley, de tal manera que aquí se conjugan las reglas del Código Civil que habla de la prestación de servicios profesionales o el contrato de prestación de servicios profesionales que señala todas las reglas, los principios de responsabilidad, y se compagina con el dirigismo profesional que establece la ley del notariado. Qué interesante, como ustedes acaban de oír, es un tema interminable. Afortunadamente el maestro Joel Chirino Castillo nos va dando con esa forma pedagógica, docente de las explicaciones, nos introduce en el mundo del notario para saber, y antes de ir a un corte, bueno, hay que considerar que, como él ya lo dijo y lo dijo brevemente, ser notario es un privilegio extraordinario en el Distrito Federal, pero lograr primero pasar el examen de aspirante y después el de la titularidad para ser notario es algo muy importante, porque en un momento dado eso permite a quienes no poseen la ciencia del derecho o incluso abogados que soliciten prestación de esos servicios, tener la certeza de que es un profesional quien los está atendiendo. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tengo el privilegio de que nos acompañe el doctor Joel Chirino Castillo, notario público titular de la Notaría número 90 del Distrito Federal. Hemos hablado ya de algunas cuestiones importantes desde el punto de vista de esos servicios profesionales que presta un notario y que para eso se capacita. Para eso primero se le exige el título de licenciado en Derecho, que en el caso del maestro Chirino además tiene los grados de maestro y doctor en Derecho, y por supuesto esa patente para ser notario público. Creo que es importante, Joel, que nos hagas un parangón, una comparación, una reminiscencia, porque el prestigio del notariado mexicano no está a discusión, pero sí creo, yo no soy experto en esta materia, por eso te lo pregunto, creo que es importante que nos hicieras una breve reseña, sobre todo de si estos notarios públicos, no voy a comparar con los del interior de la República, los del Distrito Federal, por ejemplo, son iguales, se parecen, semejantes
a los notarios de Estados Unidos o a los notarios de Europa? ¿Cómo no? Hay dos sistemas en la función notarial, lo que se llama el sistema latino y lo que se denomina el sistema sajón. En el caso del sistema latino, que es el nuestro, que es el que adopta México, la mayor parte de los países europeos también tienen el sistema latino, pero frente al sistema sajón, parte de los africanos ahora se han incorporado también al sistema latino, Japón, en fin, creo que una gran cantidad de países en el mundo han adoptado el sistema latino porque da mayor seguridad, especialmente en la redacción del instrumento. En el caso del notario sajón, simplemente da fe de que frente a de que frente a él firman un documento, pero el notario no redacta el contenido del documento, simplemente garantiza que la persona que firmó es la que está identificado por él. En el caso del sistema latino, el notario redacta el instrumento, él es el autor de la redacción del instrumento y pone todos sus conocimientos correspondientes a la materia que ejerce, y entonces bajo su responsabilidad asume la viabilidad y la certeza del documento que está redactando. Entonces, por ejemplo, se puede concluir que un notario del sistema sajón no tiene que ser necesariamente abogado ni someterse a los exámenes o a la concesión de una patente como los latinos, ¿no? Les dan la autorización, pero no necesariamente tiene que ser jurista. O sea, ¿puede ser cualquier persona? Sí, y lo único es que certifica es que en su presencia se firme el documento. Eso no tiene mucha trascendencia en cuanto al contenido del texto, pero por esa razón uno ve notarías en un salón de belleza, por decir algo, en una tienda, en un taller mecánico. Hay cerca de 3 millones de notarios en los Estados Unidos, por ejemplo. O sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, del notariado sajón, que tienen un aparatito que meten a un documento y que como que lo sellan, y ese parece ser que es la esencia, ¿no? Sí, es la certificación de que el documento fue otorgado ante su fe, pero no en el texto, sino simplemente con la firma de quien lo suscribe. Bueno, en realidad nosotros pudiéramos decir, al seguir el sistema latino, será los notarios, como su antecedente de estos escribanos públicos, ¿cuántos años tienen de ser así como personajes? Prácticamente van de la mano con la historia, porque si uno piensa en la Biblia se habla de los escribas. Ajá. Pero si uno piensa ya sobre el efecto jurídico, en la época de Justiniano, que fue un gran innovador en materia jurídica, ya da la presencia jurídica del notario, porque el notario, pues si uno piensa en la historia, ha habido necesidad de redactar hechos pasados, como lo hizo Herodoto, el papá de la historia, que hay necesidad de conocer antecedentes, y cuando tienen trascendencia jurídica, pues aparece el notario. Desde luego los antecedentes, el tabelión, el notario, poco a poco se va encontrando la ubicación, porque es una evolución, la ubicación de lo que es el notario. El notario era un guardanotas, de ahí viene el concepto, pero el notario poco a poco va tomando la responsabilidad de la redacción de los documentos y se van perfeccionando ya las normas jurídicas que regulan la actividad. Por ejemplo, anteriormente los notarios redactaban en latín y se pensó que no todas las personas conocían el idioma, y entonces se establecen reglas de que se debe redactar en el idioma nacional, además con tinta indeleble, y se dan los lineamientos
de las características que debe tener un documento, como son las fechas de apertura del documento, la fecha de cierre, la certificación del lugar, a veces la hora, el conservar el documento en su custodia para guarda definitiva, y así va evolucionando hasta que las leyes se van perfeccionando poco a poco y dan mayor claridad a la función notarial. En el caso de México, el antecedente que se conoce de lo que es el notariado es lo que se denomina el tlacuilo, pero no es propiamente la idea del notario, porque él era un dibujante y para determinados actos nada más. Por ejemplo, para determinar la tributación que deberían pagar los pueblos sometidos al dominio de los aztecas, dibujaban las características del impuesto, qué es lo que iban a entregar. Por esa razón es un antecedente remoto, porque no es lo mismo en el caso de lo que conocemos en el derecho egipcio, donde hay un escriba que ya asienta el contenido de los documentos, y antes pues las tablillas de la escritura cuneiforme. Pero es una evolución muy interesante, especialmente porque se establecen jurisdicciones. Por ejemplo, en algunos países, en principio el notario era un auxiliar del juez y actuaba dentro de las oficinas del juez. Después se separa, se independiza y de pronto consideran que es mejor que actúe por separado de la actividad judicial y se convierte en un auxiliar de la justicia. Bueno, es interesantísimo lo que has dicho, porque nos pone en la presencia y en el conocimiento de por qué hoy, en el siglo XXI, son tan importantes los notarios públicos. Yo te pediría algo muy simple, sobre todo siempre tratando de interpretar a la teleaudiencia, las raíces latinas, el origen de esta palabra en sí. ¿Qué significa notario? Sí, como mencionaba, el notario en principio es un guardanotas, y de ahí viene la palabra. No es la idea de que sea notorio, sino que se relaciona con las notas que tiene que conservar, pero posteriormente, cuando le dan la facultad de la redacción específica y la conservación de los documentos, por supuesto que adquiere la denominación jurídica, que eso es lo importante. O sea, esta palabra notario, notari, de notas, es lo que le va a dar el origen a que ahora nosotros hablamos de un notario público con una connotación totalmente distinta, porque yo diría, considerando lo que tú has informado, que ni en el tiempo en que se le pudo calificar como guardanotas, yo creo que su trascendencia venía desde que mucha gente no sabía escribir. Sí. Y él adoptaba ahí, era un hombre preparado, era una gente que le daba certeza a esos eventos, y hoy, como tú lo acabas de señalar, hay que saber muchas ramas jurídicas y ser experto en ellas, pero aún así voy a tocarte un tema que es muy importante, porque en principio, erróneamente, se puede tener la percepción de que, como en Yucatán, los notarios o determinadas clases sociales pudieran constituir una casta privilegiada, constituir un grupo determinado que tiene ciertas características que, desde mi perspectiva, los notarios del Distrito Federal, no puedo hablar de los del interior de la República, están, y si no ahí tú me corriges, en el umbral, en la posibilidad de la socialización de la función del notario. Es decir, estas jornadas que ustedes organizan, que son permanentemente en favor de todas las personas, no tiene, entre otros propósitos, acercar más
al notario con todo lo que ha señalado, porque efectivamente ha sido un personaje que no deja de serlo, pero acercarlo más a quienes no tienen la ciencia del derecho, a las personas que no tienen tantos recursos económicos, que requieren un notario y que probablemente como decía León Duguy en 1911, cuando hablaba de la socialización del derecho privado, que era llevarlo a que no hubiera distinciones. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido en cuanto a si esto es posible o si realmente es un término que no se podría aplicar a los notarios? El punto es muy trascendente por las consecuencias que puede haber. Para que alguien tenga la calidad de notario, necesita aprobar un examen, bueno, son 2 exámenes, el primero de aspirante y el segundo de oposición, pero son los exámenes más complejos en materia jurídica, de tal manera que se requiere de una preparación absoluta del notario para poder actuar profesionalmente como notario. Ha habido sistemas como el sistema ruso en que el notario era prácticamente un empleado del gobierno, por usar la palabra, pero prestaba una serie de servicios que tenían un carácter relativo en cuanto a los efectos jurídicos. Si nosotros recordamos, en el caso de la redacción de la ley, al jurista se le exige que redacte con todas las concepciones técnico-jurídicas para que el jurista lo pueda entender. Pero la ley no se hace para que lo entienda toda la población, sino que el juez tiene la obligación de interpretar cuando hay normas proteccionistas para la clase débil, para el que no tiene la cultura, para el que no tiene los estados anímicos de una deliberación contractual. Entonces el juez aplica las normas protectoras interpretando el sentido de lo que quería el legislador. En el caso de los notarios, tenemos nosotros una serie de programas en beneficio de la colectividad que se coordina en el Distrito Federal, el Colegio de Notarios con el gobierno del Distrito Federal. En materia de testamentos, la Asociación Nacional del Notariado con el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Estos programas son para que las personas tengan acceso al servicio notarial donde no tengan que pagar altos costos, es decir, altos precios. Y entonces el notario se está acercando a la colectividad en un servicio profesional calificado sin que sea costoso. Pero es importante aclarar que los notarios cobran con un arancel. El gobierno autoriza el arancel de lo que puede cobrar el notario. No es a voluntad del notario ni a las características económicas de los particulares que piden el servicio, sino que hay un arancel que está a la vista de las personas que solicitan el servicio y eso es lo que puede cobrar el notario. Ahora, cuando se habla de estos programas sociales, se disminuye el costo de los honorarios del notario y a la vez el gobierno disminuye la tributación fiscal o simplemente la subsidia en su totalidad. Esto es muy importante. Si pensamos en que esa tendencia es para acercar a los notarios con la población, tenemos que pensar que la población no necesariamente, es decir, la población en general no necesariamente requiere siempre de los servicios notariales, pero cuando requiere de un servicio notarial, obviamente que puede entrar a estos programas donde los costos son muy buenos en cuanto a los valores, porque se disminuyen el costo de los servicios profesionales, del costo de los impuestos, de los derechos que se tiene que pagar. Pero aquí a lo que me refiero es que se dan algunos fenómenos, que no es general, pero se dan los fenómenos, en que la persona que cree que porque el servicio es barato, piensa que ya no hay calidad en el servicio.
pero el notario tiene la responsabilidad de cumplir lo mismo con un acto jurídico que valga muchísimo dinero con el que valga una cantidad mínima. Es exactamente la misma responsabilidad, pero a veces las personas no entienden eso y piensan que porque está barato, entonces ya el notario es cualquier empleado que le tiene la obligación de darle el servicio, y a veces se vuelven hasta actitudes caprichosas, que eso es el riesgo de pensar en un acto de populismo. Es un servicio profesional calificado, y el hecho de que no sea costoso, el hecho de que el gobierno subsidie parte de los impuestos o la totalidad de los impuestos, es por un servicio social que se coordina de parte de la autoridad pública y de parte de los notarios. Pero el hecho de que se den estos servicios en esas condiciones no quiere decir que se baja la calidad, ni que ya con eso no se les va a atender en las mismas condiciones profesionales. Es la misma calidad que se presta en cualquier acto jurídico, independientemente de la cuantía, porque el notario, como lo señalaba anteriormente, actúa bajo un dirigismo profesional que le señala la propia ley del notariado, más todas las leyes complementarias que le imponen una serie de obligaciones al notario. Pero lo importante es que se entienda que las personas pueden acceder al notario fácilmente, no necesitan cita, pueden concurrir a la oficina y les darán la asistencia profesional de alta calidad, independientemente de lo que vayan a pagar. Porque si se piensa que porque es barato es como si fuera un servicio de segunda, yo pienso que hay un error, y eso sí es muy importante. Yo creo que las personas que solicitan un servicio y que entran en los programas deben entender que en nuestro sistema mexicano, el origen, por ejemplo, del Código Civil es un código proteccionista a la parte débil de las relaciones contractuales. Por eso tenemos reglas como la lesión, donde hay la posibilidad de que haya desproporción en las contraprestaciones de los contratos onerosos, o bien que no estén en condiciones anímicas para una deliberación contractual, o bien establecer plazos de gracia para el cumplimiento de las obligaciones. En fin, el código en general es proteccionista, y lo estamos viendo ahora con todas las reglas de las reformas en materia familiar, en que hay una tendencia de protección a la parte débil para nivelarla en condiciones jurídicas, de tal manera que haya un principio de equidad y de justicia. Qué importante es poder dejar con esa claridad explicado que esta tendencia, que es muy importante, de hacer que los mismos servicios notariales con esa calidad, en las mismas condiciones en que tú lo has señalado, pueda ponerse al alcance de más personas. Creo que en este caso sería importante exhortar al gobierno del Distrito Federal, porque pues si ellos son en principio los que tienen esta iniciativa, y en un convenio con el Colegio de Notarios de la ciudad, lograr hacer que esto sea más reiterativo. Yo no sé, te preguntaría si hasta dónde, antes de ir a un corte, dejar plantear la pregunta, hasta dónde esta actividad profesional de ustedes como notarios, que hasta ahorita se ha señalado, creo que tiene un nombre, las semanas especiales, y son por delegaciones, etcétera, no podría pensarse en dejar esto en una forma permanente, que el gobierno mismo, por ejemplo, decidiera. Tú alguna vez en este mismo programa hablabas de un costo para personas de la tercera edad de un testamento público abierto de 400 pesos. Así es. No podría, por ejemplo, convenirse con el gobierno para que no fueran solamente acciones el mes de septiembre o los meses como van, sino dedicar una parte, el propio gobierno y el Colegio de Notarios, a una acción permanente de servicio, sobre todo a las personas de escasos recursos económicos, de nivel cultural bajo, que requieren todo esto. Si quieres, vamos a un corte y regresamos, porque seguramente que tu respuesta va a ser muy importante y nos va a ilustrar a todos. En un momento regresamos con ustedes.
Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Estamos en esta última parte donde, como usted sabe, vamos a hacer algunas conclusiones, algunas recomendaciones ante el privilegio de tener aquí al doctor Joel Chirino Castillo, notario público titular de la notaría número 90 del Distrito Federal, y que antes del corte le planteaba yo y después fuera del aire esta cuestión de tratar de hacer o darle permanencia a estas acciones, y seguramente que él tendrá respuestas importantes, razones que vamos a escuchar y que yo le pediría nos explique. Sí, sería interesante tener un programa durante todo el tiempo del servicio notarial, pero hay problemas que no se ven normalmente. El notario actúa con independencia, es decir, no hay una obediencia jerárquica, sino el cumplimiento de los lineamientos que marcan las leyes en su actividad profesional. Pero el notario paga la renta del local donde actúa, paga a todos sus auxiliares, paga todo su personal del apoyo en las notarías, compra los folios, compra los quinegramas para la seguridad del documento, compra el papel necesario para dar calidad al documento que se expide a los particulares, sueldos y todos los impuestos, salarios más sus impuestos de las percepciones, de tal manera que el notario tiene una serie de gastos fijos y no podría prestar un servicio disminuyendo todos sus honorarios en todo el tiempo, porque entonces quebraría la notaría si pensamos económicamente. En algunos sistemas han considerado al notario como empleado de la administración pública. Pues si uno piensa en lo que significa un servidor público de una categoría especial por el servicio que presta, pues sería muy bueno que los notarios fuéramos empleados del gobierno, porque tendríamos servicios médicos, tendríamos jubilaciones, tendríamos vacaciones, en fin, una serie de prestaciones que están en las leyes en beneficio de los trabajadores, y además la posibilidad de jubilarnos. Pero con el sistema que tenemos, el notario no puede jubilarse. Se puede retirar por cuestiones de salud o por su voluntad, pero después, ¿qué hace? El notario no se puede jubilar, no tiene ningún derecho ¿No laboral. se puede enfermar? No se puede enfermar. El notario, para que se vaya de vacaciones, lo piensa, porque cuando se va es como si se llevara todo su personal, porque la nómina sigue caminando, los gastos de teléfono, de luz, todo eso sigue con el tiempo, y el notario tiene que pagar todo. Pues es muy importante, Joel, porque es loable que primero ustedes sacrifiquen parte de sus honorarios, hagan este arreglo con el gobierno del Distrito Federal, porque finalmente nosotros, la población, somos los beneficiados. Entonces seguramente que aquí valdría la pena exhortar a las personas a que cuando se den estas temporadas aprovechen al máximo, porque verdaderamente es una situación importante. Por ejemplo, si se hace en el tiempo que señalan, septiembre, eso mismo no se puede ser extensivo a octubre o noviembre, porque el propio gobierno dice es para las operaciones de septiembre, ¿no? Sí, en estos acuerdos el gobierno determina cantidades, porque si no se afectaría a la administración pública, ya no tendría ingresos. También porque ellos dejan de percibir claro, impuestos. También se afecta, porque por ejemplo el registro público de la propiedad pues tiene una planta de personal muy calificada, muy amplia, y los ingresos vienen de los impuestos y de los derechos. Entonces, todo eso se paga, ese servicio. Fíjate, perdón que te interrumpa, pero yo creo que esto es importantísimo, Joel,
y que el Colegio de Notarios debería difundirlo, y el gobierno también. Esto es algo que yo en lo personal, a pesar de que soy abogado, ignoro, que en ese esas prestaciones sociales, esas semanas, eso que se hace es en detrimento realmente de ingresos del propio gobierno, del notario, y que es para beneficiar a la población. Entonces, y como tú bien ya lo dejaste con una gran claridad, que el servicio es el mismo, no baja de alguien que paga 400 pesos por un notario, por un testamento público abierto, por sus condiciones de tercera edad, de no tener recursos, etcétera, a quien paga, no sé, cuánto máximo puede costar un testamento, 2,000 pesos o 3,000 o aproximadamente 3,000 pesos. Entonces, y en los programas es la mitad. Sí es importante, porque eso es como ya bien lo dijiste tú, un sacrificio incluso del Registro Público de la Propiedad, que no cobre las mismas cuotas. Sí. El Archivo General de Notarías, o todos los que se involucran. De adquisición, por ejemplo. Todos los que se involucran, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, si en esa semana alguien llena esas características y compra o vende un inmueble, se puede ahorrar impuestos traslativos de dominio, tiene prerrogativas. Sí, cómo no. En los programas tienen muchas ventajas, donde la administración pública sacrifica parte de sus ingresos en ese programa, y por supuesto se disminuyen los honorarios del notario, se disminuye el arancel. Bueno, aquí yo lo pondría así, como a veces somos críticos en este programa, en este espacio, que aquí habría que, y yo lo hago a través de la teleaudiencia que me ve, agradecer al Colegio de Notarios, a los notarios y al propio gobierno del Distrito Federal, porque es loable que con sacrificio de ganancias de las dos instituciones esto se pueda mejorar. Ahora bien, como esta última parte, Joel, es la que para muchas personas es esencial, porque aquí vamos a hacer un resumen, desde el punto de vista de tu profesión, lo que has dejado ya muy claro, ese servicio profesional que se presta, ¿en qué actos le recomendarías tú a las personas que nos ven que acudan yo en este caso, como siempre, recomiendo tu notaría, por las características profesionales, de honestidad, de conocimiento, de integridad que hay en ella siempre? ¿En qué casos las personas, sea cual fuere su condición económica, social, cultural, profesional, deben acudir con un notario público? Yo pienso que siempre, en caso de dudas jurídicas, es conveniente consultar a un notario. El notario le va a dar la consulta perfectamente válida por sus conocimientos, su experiencia, le va a dar la orientación y le va a señalar cuando el notario no puede intervenir, cuando es necesaria la intervención de alguna autoridad, la intervención de un abogado, y además el notario no cobra las consultas. Entonces, en ese aspecto, creo que damos un servicio social muy importante. Y hay zonas donde la población recurre a la notaría, se les da la orientación profesional, si se puede hacer algo en la notaría se hace, y si no, se canaliza ante quien deba hacer su trámite. Esto es algo muy importante, y ahí creo que es un verdadero servicio social, porque no tenemos el letrero al entrar a la notaría que toda consulta causa honorarios. No, ahí se presta el servicio gratuito. Si se puede hacer algo, se le orienta cómo se debe hacer. Si se puede hacer en la notaría, se hace en la notaría. Si tiene que recurrir a alguna autoridad, se le indica a qué autoridad, se le da la información amplia y ya tiene una idea de lo que tiene que hacer. Eso creo que es algo trascendente en la función notarial, porque no todas las personas que llegan a la notaría van a hacer algo. A veces tienen dudas, no saben qué trámite debe hacer, cómo puede hacerse, qué deben decidir en su propia actividad o en sus propios deseos o fines, y entonces el notario les da la orientación con base en la experiencia que tiene. Y creo que ahí es un verdadero servicio social el que se presta, y a veces van personas con alta capacidad económica,
a veces personas con condiciones económicas modestas, pero se les da la orientación de vida. Para nosotros no analizamos quién tiene dinero, quién no tiene dinero, porque hay una responsabilidad directa. El notario tiene que pensar en su actuación profesional. Eso es lo más importante. Desde luego hemos mencionado todo lo que se requiere para una escritura, por ejemplo, de compraventa, un certificado de gravames, un certificado de zonificación, un avalúo, cuánto cuestan los derechos de registro, cuánto cuesta el impuesto de adquisición, de impuesto sobre la renta en caso de que se cause. Todo eso es algo que debe analizar el notario. Se le da la información al particular. Si considera que lo puede hacer, adelante, y si no, tampoco se le dice, debe tanto por la consulta. Es algo que se ha vuelto una práctica normal en el servicio notarial, en que no se cobran las consultas y queda uno contento y satisfecho. Lo importante es que el notario salga de su notaría feliz, tranquilo, y que en la calle se encuentre a personas que lo saludan con atención, con afecto, por el servicio que se ha prestado. Es importantísimo, Joel, porque en un momento dado creo nuevamente que falta difusión, que es muy importante que hubiera, por ejemplo, una campaña, una acción permanente de parte del Colegio de Notarios para esto, que la gente sepa que no están ustedes en una torre de cristal, que son inalcanzables, sino que son como nosotros, seres humanos comunes, y que tenemos las mismas debilidades, necesidades, capacidades, y que en un momento dado, eso que ustedes, el privilegio de tener la profesión, de tener la calidad de notario público, y poder, y creo que mucha gente que te está escuchando va a llamar, no solo a ti, sino a otros de los... ¿Cuántos notarios hay en el Distrito Federal? Casi 250. De los casi 250 notarios públicos, sería muy importante que usted allá en su hogar, que nos ve, si tiene alguna duda, así como cuando a mí me las plantea con su correo electrónico, que yo con mucho gusto las respondo, vaya ante un notario, hable con ellos, solicite una cita, una consulta, plantéele. Casi siempre quien va en esa tesitura tiene un problema que probablemente ahí mismo se le pueda resolver o se quede abocado profesionalmente con esa persona. En esas condiciones, maestro Chirino, es importante que la gente sepa que eso, que ya lo dejaste muy claro, y que no tienen, creo que eso sería en todas las notarías, no las conozco, que algunas decían, toda consulta causa honorarios. Esto ya casi era un chiste, ¿no? Sí. Pero ahora tú lo dejas con esa claridad de que ni siquiera existe, y contigo, bueno, pues habrá la certeza, y seguramente con los 200 y tantos más, de que si usted tiene una duda, consulte. Es un experto, le dije, solamente, no solo en derecho familiar, en derecho civil, en derecho fiscal, saber con precisión ya esas hipótesis que manejó el notario, qué es lo que se podría hacer. ¿Alguna otra cosa, mi querido Joel, que quisieras transmitirle a la audiencia para que se le quede muy grabado esto que estamos haciendo, este programa, porque tu presencia ha sido muy positiva? Sí, cómo no. Todos los particulares deben tener la certeza de que cuando acuden a un notario les van a dar la orientación debida para cualquier problema de carácter familiar, de carácter personal, porque a veces el notario se vuelve prácticamente el confesor de lo que una persona oculta frente a los demás, y platica con el notario, y el notario le da toda la orientación debida, y creo que eso finalmente le da tranquilidad para dejar con algún documento, con alguna constancia, lo que él no quiere revelar en vida. Bueno. Porque tenemos el antecedente de que, por ejemplo, los mayas, cuando ya estaban en agonía, confesaban sus pecados a todas las personas que habían ofendido, pero luego no se moría, se curaba, iban por la revancha contra el pobre moribundo. Entonces,
se desapareció esa idea de confesarse públicamente, pero el notario tiene la obligación de conservar el secreto profesional de todo lo que pasa bajo su fe. No Pues puede revelar. Qué importante es todo esto. Ustedes, como yo, hemos sido usufructuarios, beneficiarios de estos conocimientos que el doctor Joel Chirino Castillo nos transmite, y yo obviamente le agradezco a usted que nos reciba en su hogar, porque usted sabe que porque estamos en su casa, este programa es una realidad. Y le recuerdo que nos puede ver en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión de todo el país, y a nivel internacional en www.scjn.gov.mx. Y además, recuerde que usted puede leer mi columna en El Sol de México, de la Organización Editorial Mexicana, la más grande y la más importante de América Latina, que se publica los domingos en la mañana y que normalmente se reproduce en los 70 diarios que integran la cadena de la Organización Editorial Mexicana. Hoy le doy a usted las gracias, al doctor Joel Chirino le reitero también mi agradecimiento por estar con nosotros, y ojalá nos acompañe usted en el próximo programa de Derecho Familiar, donde como siempre trataremos de superar el que acabamos de hacer y de traer los personajes, los intelectuales, los maestros de la universidad y de las instituciones de educación superior, que son autoridades en las materias que aquí tratan, sobre todo para el beneficio de usted y de su familia. Yeah.